Aprovechar, porque nadie mejor que un analista político, aunque sea analista internacional, que nos pueda brindar una información o entender qué es lo que nos pasa también acá en la Argentina. Bueno, a propósito, le queremos agradecer a Juan Cruz González, que nos atienda, que comparta el aire de AM 1520, La Voz Regional Radio Chascomús. Juan Cruz, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, no sé si después te meto en un embrollo o no, pero justo estaba hablando de este tema y que cuesta entender esta conformación de Javier Milei que llega a la presidencia en la Argentina y después cómo se va detonando, entre comillas, quienes se suman y después renuncian o los echan y a partir de ahí es como que se va desgranando, ¿viste? Como un choclo, sacás grano, sacás grano, sacás grano y después te queda el marlo. Y el marlo, ¿para qué nos sirve si no lo protegés con otros integrantes, ¿no? Como está sucediendo. Y yo decía en un comienzo, alguien que no tiene un partido, que conforma un espacio y que llega a la presidencia por un gran descontento, y después, bueno, tenés que aunar criterios, y a veces una cosa es armar un espacio para ganar una elección que después se va disgregando cuando tenés que gobernar. Bueno, pero lo más importante y por lo cual te convocábamos, Juan Cruz, y agradecemos que hayas aceptado brindarnos tu tiempo y tu pensamiento, es respecto a las elecciones en Venezuela, ¿no? Porque Mm. se habla de un fraude gigantesco, la victoria de Maduro, y allá es como que no se entiende mesa de diálogo. En una dictadura hay una imposición y marche preso, no hay ningún reclamo más allá del desconocimiento de esta reelección que ha ganado Maduro, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, es interesante lo que planteabas al principio porque habla justamente de, de, de un proceso de construcción de poder, ¿no? En el Ajá, caso de la Argentina ajá. estamos viviendo justamente un proceso en el cual el poder tiende, como bien sabemos, siempre a concentrarse y eso es bastante peligroso. Es por eso que se han diseñado instituciones con el objetivo de generar, se podría decir, pesos y contrapesos para evitar que esa concentración de poder lleve a un punto en el cual las decisiones las tome un solo actor, una sola persona, y los costos decisorios de cuando ocurre eso tienden a ser malos para la población y a generar un mal en una sociedad dada. En el caso de Argentina estamos viviendo, tal como decías vos, un proceso en el cual se está construyendo, ¿sí? Una, una forma de poder ejercer ese poder que ha sido delegado democráticamente por la ciudadanía. Ujú. Por suerte, gracias a Dios, podemos decir que es algo que todavía funciona bien en nuestro país. En el caso de Venezuela, lo que estamos viviendo, y bueno, muy contrariamente se podría decir a las esperanzas de todos aquellos que queríamos, no necesariamente un cambio en sí en Venezuela, pero sí un cambio en términos de democracia, que esperábamos que, con mucha esperanza de que la democracia finalmente funcione, ¿no es cierto? De alguna manera, bueno, hoy estamos todos, me parece a mí, preguntándonos si fuimos demasiado ingenuos. Ujú. Bueno, ¿y qué respuesta tenemos a esa pregunta, Juan Cruz? La respuesta en este momento, yo creo, sería que este proceso todavía no ha finalizado. Si bien Ajá. anoche todos los que estamos interesados y somos un poco fanáticos de este tipo de procesos, nos hemos quedado hasta muy tarde esperando los resultados que llegaron casi 6, 7 horas después del cierre de los comicios, algo que es muy raro. Al día de hoy no están publicados los números en la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Eh, no obstante, bueno, la proclamación de Maduro como presidente, la proclamación también por parte de la oposición de Edmundo González como presidente, yo creo que lleva a un momento en el cual hoy vivimos un momento de tensión suprema, pero bajo un manto de calma que está dado, porque bueno, fue una noche intensa, pero yo estaría muy pendiente de lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos días, porque yo creo que creemos que el proceso no ha finalizado, ¿sí? Y la historia de alguna manera de otros países que han atravesado situaciones como la que actualmente está viviendo Venezuela, de dictadores que llaman a elecciones para entregar el poder supuestamente y luego no lo hacen. Bueno, normalmente debido a presiones externas e internas,
han habido varios casos en los cuales se ha dado vuelta la torta, por decirlo de alguna manera, entonces estaría muy pendiente de lo que pueda llegar a ocurrir. Estamos en el medio todavía del huracán. Juan Cruz, a veces cuesta entender, ¿no?, cuando se prescribe a una candidata, cuando se impide que vedores internacionales lleguen, que periodistas lleguen, cuando el autoritarismo, lógico, de una dictadura está en su máxima expresión. Cuesta de alguna manera quiénes y de qué forma pueden derribar todo eso, ¿no? Porque cuando la evidencia es tan grande, pero no se puede combatir, más allá de que vos decís que todavía hay expectativas, por eso te pregunto, ¿qué es lo que puede hacer cambiar esta situación? La presencia de vedores internacionales, el posicionamiento de partidos políticos, porque también se suspendió la conferencia de el encargado de, ¿cómo es?, del organismo electoral allí en Venezuela. O sea, es como que se hizo el fraude, se cerró todo, nadie puede entrar, ni investigar, ni preguntar nada. Sí, así es. Hay dos factores fundamentales, que son la presión internacional, dentro de lo que hace a la presión particularmente regional. Hay un actor clave que es Lula, que envió a su canciller Celso Amorín a poder trabajar en la transición, que era un dato para todos bastante categórico de que los resultados iban a ser aceptados. Entonces, me parece a mí, Lula todavía no se pronunció al respecto, y bueno, ese podría llegar a ser un punto, o mejor dicho un indicador de lo que va a ocurrir en estos próximos días. La presión internacional y, bueno, después está también la presión local, la presión del pueblo venezolano. Mira, en 1986 hubo un dictador en Filipinas, ¿sí? Ferdinand Marcos. Se declaró ganador de manera fraudulenta, hubieron levantamientos, la gente se levantó, la gente salió a protestar pacíficamente, hubieron disturbios y demás. Le soltó la mano por completo el Concierto de Naciones, en particular Estados Unidos, que en ese momento apoyaba a este gobierno, y terminó relegando y el poder, digamos, este actor en particular. Tenemos el caso de Nicaragua en 1990, bueno, de Ucrania, que es bastante reciente, en el 2004 con la Revolución Naranja. Esto pasa, esto ha ocurrido, ¿sí? En varios casos. México con el PRI en el 80, perdón, voy así como más o menos, sí, está bien, sí. Enumerando. Quiero decir, hay casos en los cuales ocurre que hay un aparato tan grande y es tanto el costo, es tan elevado, perdón, el costo de soltar el poder, que en última instancia se termina negociando, porque si bien nosotros entendemos que el poder está concentrado en Nicolás Maduro también tiene que ejercer ese poder y tiene que negociar ese poder con las Fuerzas Armadas, con la policía, con los colectivos, que ayer un poco los vimos, que son estos grupos paramilitares, armados, en muchos casos personas que han estado en la cárcel y demás, que han sido liberadas y a los cuales se los subsidia para poder actuar de esta manera. Bueno, son todas fuerzas con armas que se pueden levantar y con las que el gobierno necesariamente tiene que negociar. Si se observa y se observan que el poder de, en este caso Nicolás Maduro, o de las cúpulas de gobierno empieza a caerse, bueno, esa negociación puede llevar quizá a un clivaje en el cual se termina dirimiendo a través de otros mecanismos, que no son necesariamente los democráticos y electorales como todos esperábamos. Entonces, estamos en un proceso, creo yo, complejo, en donde ya se mostró la debilidad, ya todos sabemos, en la comunidad internacional entiende que los números que se presentaron son fraudulentos, que acá está pasando algo raro, tal como decías vos anteriormente, no se admitieron a veedores internacionales, algo que es gravísimo. Entonces, yo estaría expectante, porque el poder político y esta concentración de poder en este momento se está poniendo en duda, y las presiones pueden llevar a que efectivamente esta estructura pueda llegar a caerse, o no, o a lo mejor tiene la capacidad y la maestría Nicolás Maduro y las cúpulas del gobierno como para poder mantenerlo, sostenerlo, y bueno, estamos frente a un caso, bueno, una dictadura que va a permanecer durante mucho más tiempo. Estamos hablando con Juan Cruz González, analista internacional. Juan Cruz, en el año 2017 ocurrió algo más o menos parecido.
y no se pudo cambiar la historia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio del pueblo venezolano que apoya a Maduro? Sí, bueno, en el caso justamente de la gran diferencia entre las elecciones del 18 y las elecciones actuales fueron que en el 2018, en primer lugar, la oposición estaba totalmente cooptada, no se pudo presentar, fue un proceso más complejo. Ahora es un poco más evidente, digamos, el resultado fáctico. Y con respecto al apoyo, quien tiene el poder de todas las herramientas que hacen al Estado, puede hacer uso de ese poder justamente para brindar ciertos beneficios a la población. Estoy tratando de decirlo de manera abstracta como para que se entienda, porque hay casos en los cuales, nosotros estamos hablando en particular de Venezuela, pero bueno, podemos pensar ciertas provincias de nuestro país en las cuales el tener las herramientas del Estado, el concentrar el poder del Estado, puede ser un Estado provincial, no necesariamente tiene que ser un Estado nacional, le puede permitir a aquella persona o a aquella cúpula de gobierno que concentra estos recursos poder brindar, satisfacer ciertas demandas, brindar ciertos beneficios para poder comprar ese apoyo. Entonces, en el caso de Venezuela, sabemos que hay un gran porcentaje de la población que justamente se ve beneficiada de manera directa, podríamos decir, por este tipo de herramientas con las que cuenta la cúpula de gobierno y en particular Nicolás Maduro. Pero bueno, yo lo compararía, me parece a mí, de alguna manera, si bien requiere un análisis mucho más profundo, con lo que ocurre en ciertas provincias de la Argentina, en donde uno no puede comprender cómo desde hace tanto tiempo gobierna, por ejemplo, una misma persona, cuando los niveles de desigualdad y de pobreza son elevadísimos. Sí, bueno, es cierto lo que vos decís, hay gran expectativa de lo que pueda llegar a pasar. Desde la oposición están diciendo ganamos y todo el mundo lo sabe. Bueno, de alguna manera mostrando una evidencia de este fraude. La pregunta es, ¿cómo se arma un aparato? Es cierto, en una dictadura se tiene el poder y se hace lo que quiere, para poder modificar los cómputos de una elección, ¿no? Porque a lo mejor uno es muy inocente y dice, bueno, si vos votás y registras tu voto, después ¿cómo haces para cambiarlo? Bueno, a lo mejor esto que es con voto electrónico es ahí en Venezuela, que se va directamente al cómputo final, no hay como acá en la Argentina que se abren, que están las actas, que se vuelve a contar, que están los fiscales. Bueno, allá, ¿de qué manera se maneja para que este fraude se pueda hacer de esa forma? Bien, el sistema de elecciones en Venezuela es el de boleta única, similar al que se tuvo en la ciudad de Buenos Aires, en donde hay una computadora, por decirlo de alguna manera, que registra el voto y que emite una boleta que uno luego inserta en una urna. Sí. Esos datos son enviados y son computados en el Consejo Nacional Electoral. Ayer justamente se viralizó una foto de un miembro, de un empleado del Consejo Nacional Electoral, que se saca una foto, una suerte de selfie, en donde se ven todas las pantallas a su alrededor, que, bueno, Maduro justamente estaba perdiendo, como si te dijera, digamos, eran gráficos de torta que se veían y más o menos como aproximadamente un 25% o 30%, que era lo que se esperaba, lo que muchas consultoras y encuestadoras un poco habían tomado como datos. Ahora, también se viralizaron, me parece a mí que si uno hoy va viendo los diferentes videos, hubo mucho contenido y mucha información publicada por gente en Venezuela que quería registrar y filmar todo, sabiendo que esto podía ocurrir. Bueno, muchos casos en los cuales tanto militares como colectivos son estos paramilitares, ingresan, roban las urnas, algunos lugares en donde no se permitía ingresar a los testigos, es decir, a los fiscales que iban a hacer el recuento de votos de estas boletas que se insertaban en las urnas. Entonces, lo que actualmente tenemos es lo siguiente: no hay publicación de datos oficiales. La página del Consejo Nacional Electoral, que debería estar publicando los datos oficiales recibidos de estas computadoras que registran los votos, no se puede acceder. El gobierno dice que fueron hackeados. Por otro lado, robo de urnas, robo de boletas, y todo eso termina haciendo que en realidad no se sepa qué pasó, no se sepa cuáles son los números reales,
y Maduro se proclame ganador. Ahora, Juan Cruz, y con todas esas evidencias, no se puede demostrar que hubo fraude. La verdad, cuando alguien tiene tanto poder, no hay poder que lo pueda denostar o que pueda poner en evidencia, ¿no? Porque la verdad, con todo lo que estás contando, con todo lo que se vio, con todo el posicionamiento internacional, a excepción, bueno, de algunos amigotes de Maduro, hasta Lula lo cuestionó en su momento su proceder cuando dijo que si perdía iba a correr sangre, no sé, hubo unas cuestiones más o menos parecidas, fue lo que dijo Maduro. Si con esa evidencia no se puede dar vuelta a esta elección y ponerlo a Maduro donde debería estar, y es muy complicado, ¿no? Sí, lo es, lo es. Vamos a ver, yo estaría pendiente Dale. de los datos que se publiquen por parte del Consejo Nacional Electoral, a ver qué es lo que pasa ahí, a ver si hay consistencia en los datos y ver cómo actúan estos dos actores fundamentales que son a grandes rasgos la comunidad regional, con especial ojo justamente como decías anteriormente, Gustavo, en Lula, Sí. y también la población venezolana que dejó realmente todo ayer por poder expresar su voto, por poder expresar a quién verdaderamente querían delegar su poder soberano. Entonces son dos actores fundamentales que verdaderamente pueden llevar a que esto cambie o no. O la verdad es que no, sería un 50-50 en este momento. Pero bueno, estaría muy atento a estos dos grandes actores que pueden llegar a virar la balanza. Juan Cruz, por ahora te agradecemos enormemente tu tiempo y bueno, seguramente estaremos abusando y te estaremos molestando para saber cuando termina todo esto qué rumbo tiene, ¿no? Y a partir de ahí, cuál es el comportamiento del mundo para con Maduro o por el nuevo presidente, según cómo se desarrolle el final de estas elecciones en Venezuela, qué repercusión puede tener principalmente para nuestro país. Juan Cruz, nuevamente gracias y te mando un abrazo grandote. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande. Juan Cruz González, analista internacional, bueno, hizo referencia, un análisis respecto a las elecciones allí en Venezuela y bueno, dejó abierto este final, dada las incongruencias, irregularidades que se vieron manifiestas respecto al proceder del gobierno de Nicolás Maduro respecto a los comicios.